y a todas las personas que en este nuevo año nos puedan estar observando. Es un año de bendición. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Bien, en esta mañana, en las 3 dimensiones que Jesús andaba, Jesús enseñaba, predicaba y sanaba a los enfermos. En esta mañana vamos a enseñar la palabra. Amén. Amén. Necesitamos ser educados a través del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Quiero que tomes tu Biblia, donde tú puedas anotar la enseñanza. Lo que se anota, lo decía mi pastor en Venezuela, lo que anotamos nunca se olvida. Y lo que no se anota se olvida. Siempre lo que queda anotado llega un momento en que vas aquí y lo estás guardado. Amén. Amén. En esta hermosa mañana vamos a estar hablando acerca de la importancia de lo que Dios quiere de nosotros en este año, en toda la vida cristiana. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y para recibir los favores, las cosas grandes que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere y por qué nosotros no hemos logrado o alcanzado las cosas grandes que Dios tiene? No es por falta de oración, no es por falta de ayuno, no es por falta de vigilia. Todo eso lo hemos hecho, lo hemos venido haciendo, ¿sí o no? Amén. Bueno, en esta mañana Dios quiere entregarte una revelación de cómo Dios quiere que este año nosotros logremos los proyectos, que logremos el objetivo. Pero Dios está demandando de nosotros algo que Él desea. Uno de los milagros realizados de la iglesia es este. Es lo que Dios quiere enseñar en esta hermosa mañana, muy importante. Amén. Amén. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Excelente, pastor, ahí se está escuchando bien. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Romanos 12, 2. Amén. ¿Lo tienen, mis amados? Amén. Vamos a entrar a la lectura de la palabra. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 12, 2 dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. O sea, este año la voluntad de Dios para nosotros va a ser agradable y perfecta. O sea, todo lo que vayamos a hacer este año va a ser agradable y perfecta. Pero Dios quiere hoy entregarte algunas claves, algunas piezas. Pueden tomar asiento para que tú puedas prepararte, para que podamos prepararnos para todo este tiempo que Dios tiene de este año. ¿Qué es lo que Dios desea? Escuche, para los que toman nota acerca de la enseñanza, anote. Temas sobre la importancia, anote. Temas sobre la importancia de la renovación de nuestra mente. Temas sobre la importancia de la renovación de nuestra mente. Para poder entender la voluntad de Dios y llevar a cabo los proyectos, los propósitos en nuestra vida. Y todo nos salga bien en nuestra generación. ¿Sobre qué va a hablar Dios hoy? Diga conmigo: renovación. Cambios. Los cambios traen comodidades. Cambios. ¿Qué decía Dios? Dios es un Dios de cambio. Lo que Dios hizo ayer no lo hace hoy. Dios todos los días hace algo nuevo. Dios nunca trabaja con un tiempo, sino Dios trabaja con sus tiempos. Dios no trabaja solamente en un tiempo, sino en sus tiempos. Ahora, la unción que Dios nos dio ayer ya pasó. Hoy Dios te da una nueva. Mañana te da otra nueva. Porque Dios no trabaja todo el tiempo con las mismas presencias.
Cada día Dios te da algo nuevo. Y es muy importante entender esta palabra y caminar bajo esta palabra. Renovación. Renovación. Escuche, hoy nos vamos a dar de cuenta contra quién nosotros estamos luchando y peleando. Hoy vamos a enseñar y usted va a ser partícipe de la enseñanza. Voy a preguntar por esta nave. ¿Quién es su peor enemigo? ¿Contra quién usted está luchando? ¿Con quién? Contra Satanás allá atrás. Con la carne. ¿Quién más? Con los afanes de este mundo. Allá. Con los deseos de este mundo. Por acá adelante. Los pastores. ¿Contra quién usted está luchando? Con usted mismo. La pastora. Esto es muy importante. Pero tiene que ser específica. Los placeres allá atrás. ¿Quién es su peor enemigo? Nosotros mismos. Allá atrás. El mundo. Bueno, eso es muy importante escucharlo. Es un diagnóstico de conocimiento. Ahora, esas son sus opiniones. Todos tenemos una opinión, ¿verdad que sí? Todos tenemos libertad de expresión. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Amén. Entonces, escuche, las personas que me están viendo, es muy importante. La iglesia, el evangelio es educación, es cultura. La iglesia es enseñanza. Y necesitamos ser educados por la presencia y la palabra. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Usted y yo no hemos logrado todavía lo que Dios quiere y ha querido. No es por falta ni de ayuno ni de oración, ni de vigilia. Todo eso lo hemos venido hecho. Lo que Dios está deseando de usted, del pueblo, cuando hablo del pueblo estoy hablando del pueblo general, es un cambio de actitud, de renovación. Entonces, la renovación trae incomodidades, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque estamos acostumbrados a ciertos lugares, a cierta etapa. Entonces, cuando vienen cambios, usted no ve que cuando quitan un presidente, entrega el mandato, agarra otro presidente, esa nación sufre por un cambio que viene. ¿Verdad que sí? Entonces, pero cuando los cambios vienen para bien, y cuando Dios viene a traer cambio a nuestra vida, nos incomoda, no es para avergonzarnos, es para llevarnos a un nivel mayor de gloria. Es para mostrarte sus tesoros escondidos. Es para llevarte de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Entonces, ¿a cuánto le gustan las cosas nuevas? ¿Cuánto le gustan montarse en un auto nuevo, ir al mall así, comprar algo nuevo? ¿Cuánto le gusta lo nuevo? Es bonito, ¿verdad? ¿Verdad que bonito huele lo nuevo así? Lo fresco. A mí me gusta lo nuevo. ¿A cuánto le gusta echarse colonia buena, cara, nueva? A mí me gustan buenas colonias. ¿A cuánto le gusta comprar zapatos caros, cosas caras? ¿A cuánto le gusta? ¿Verdad? Pero ¿sabe usted que lo caro tiene un precio? Usted va al mall y le gusta algo, un traje, una ropa, un auto, y sabe que ese auto, si le gustó, y vaya a preguntar, ¿cuánto vale? Es costoso, tiene un precio. Entonces, la vida cristiana tiene que ser en nosotros vivir bajo un precio de búsqueda. Amén. No que nos regalen las cosas. Todo en la vida es un precio. Tiene un precio. Toda la vida tiene un precio. Hasta las cosas más pequeñas tienen un precio. Entonces, ¿cuál es el precio que Dios desea? Ya el primer precio que pasó, que sucedió en el principio, fue el Padre que envió a Jesús. El precio más grande. Ahora, ¿cuál es el precio que usted y yo debemos pagar? Diga conmigo, la obediencia. Ese es el precio. La obediencia vale más que el sacrificio. Entonces la renovación trae cambio. No, la renovación trae cambio. Escúcheme bien. En Romanos 12:2, Pablo hace un énfasis a la iglesia de los romanos que estaban pasando ciertas circunstancias.
Escúcheme bien. Y Pablo hace un énfasis y le dice a la iglesia, ustedes quieren ver las cosas grandes de Dios. Escúcheme bien. Ustedes quieren cambiar, quieren ver las cosas, quieren que haya cambio. También tienen que cambiar su mentalidad. La mente, anote, somos tripartito. El ser humano es tripartito. Anote. Tripartito lo componemos de mente, voluntad y emociones. Consciente y subconsciente. Diga conmigo, nosotros somos espirituales. Espirituales. Tenemos un espíritu. Somos un espíritu. Diga. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Quién es usted? Un ser espiritual. Usted no es el cuerpo. Usted es un espíritu. Porque Dios es espíritu. Amén. Entonces, alguien no puede ver un difunto y decirle, ahí está la persona. No, está el cuerpo. Pero él es espiritual. Que salió fue su alma y su espíritu. Entonces, nosotros somos seres espirituales. Ahora, escuche. En este acto de renovación, lo que Dios desea de usted y de mí es que tengamos un cambio este año 2018. Cuando hay cambios, hay resultados. Si yo cambio mi manera de pensar, todas las cosas van a cambiar. Va a cambiar mi familia, va a cambiar mis hijos, va a cambiar el entorno donde estoy. El entorno puede ser muy duro, pueden haber circunstancias, pero como Dios está conmigo y Dios trae cambio, entonces las cosas van a cambiar. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Ahora, Pablo le dice que tenemos que tener un cambio. Escúcheme bien. Y los cambios son dolorosos, traen confrontaciones. Salmo 103. Vamos a ubicarlo en las escrituras y anoten. Salmo 103, por favor. Vamos a la palabra. El salmista David, en el Salmo 103, por favor. Salmo 103, dice la Biblia en adelante. El salmista David dijo esta palabra: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de su beneficio. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Escuche, el águila, según la geografía, está diseñada para vivir 70 años. El águila es el animal que Dios hizo, es el animal que puede volar más alto de todos los animales. El águila, el halcón. Ahora, el águila está diseñado para vivir 70 años. Pero cuando el águila llega a los 40 años, su plumaje se endurece, su pico se endurece, se envejece, las garras, todo se pone duro. Y llega un momento que en el águila, escúcheme bien, él sabe que tiene que cambiar, porque hay dos decisiones en su vida. Si no cambia, se muere. Y en la numerología, el número 40 significa tiempo de cambio. Escúcheme bien, la numerología, el número 40 significa tiempo de cambio. En los 430 años fue que Dios liberó, sacó al pueblo de Israel bajo la esclavitud de Egipto. Fue cuando Dios, a través de Moisés, libertó a toda una nación. El número 40. Ahora, el águila llega a los 40 años y llega un momento en que no puede volar a la altura que cuando nació. Llega un momento en que su visión se opaca. Llega un momento en que sus garras no pueden agarrar bien las presas. Se pone vieja, se endurece a través del tiempo. Escuche, a través de las guerras espirituales en la vida cristiana que nosotros comenzamos, desde que comenzamos, a través de las guerras. Por eso la Biblia habla en Efesios capítulo 10, versículo 6, que debemos de estar armados con la armadura de Dios. Amén. Para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces manda a que nosotros tenemos que tener la armadura de Dios, tener un encuentro con Dios. Escúcheme bien. Entonces el águila llega a una etapa
donde él tiene que tomar una decisión, porque si no muere. Ahora, si él toma una decisión de renovarse, entonces se remonta a las alturas de una roca, allí llega. ¿Y sabe qué pasa? Número uno, comienza a golpearse el pico, tax, tax, hasta que se saca el pico, le es doloroso, y en ese acto de renovación dura 150 días el águila montado en una cima. Escúcheme bien. Primero se agarra el pico, ¡pum! Eso es doloroso, eso duele. Luego que saca el pico, entonces espera que le salga el pico. Y sale el pico. Y luego que el pico le sale nuevo, ya filoso, empieza a rascarse las plumas. Porque no lo puede hacer con el pico anterior. Tiene que ser con el pico nuevo, que está filoso, está nuevo, está renovado. Empieza a rascarse las plumas, empieza a quitarse las plumas y eso duele, ¿sí o no? Escuche, ¿sabe? Hay cosas que Dios viene a decirnos a nosotros a diario que tenemos que entregarle. ¿Cuáles son nuestras imperfecciones? Las imperfecciones son lo que Dios quiere moldear en nuestra vida. Y cuando estamos dentro de la iglesia, en el reino, y no le entregamos nuestras imperfecciones al Señor, entonces no va a haber cambio en nuestra vida. Todo el tiempo va a suceder lo mismo. No va a haber un crecimiento espiritual. ¿Aló? ¿Por qué? Porque si yo no entrego mis imperfecciones para que Él obre en mi vida y haga lo que tenga que hacer, voy a seguir siendo el mismo. Las cosas van a seguir igual, aunque yo quiera, pero no quiero pasar el dolor. ¿Cuál es el dolor? Cuando Dios te pide algo, duele. Un sacrificio. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Dios le dice a Abraham, y haré de ti una gran nación. Abraham estaba en uno de los caldeos, hijo de Taré. Abraham tenía 75 años de edad. Cuando Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Escuchó la voz de Dios, quiero que salgas porque te daré una nación, que te daré, aleluya. Y Abraham sale con su esposa Sara, sale con Lot. Escúcheme bien, con su sobrino, con Lot, sale. Y luego que Dios le dice a Abraham, te engrandeceré y te daré un hijo, y este hijo será bendición a todas las naciones. Le da una palabra. Es muy bonito cuando Dios viene a darte una palabra, ¿sí o no? Llega un momento en que Dios viene a darte una palabra, te honra. Cuando Dios te da una palabra o nos marca con una palabra, esa palabra nos estimula, nos levanta, ¿verdad que sí? Nos lleva a un nivel que dice, wow, Dios me dio una palabra. Pero no basta con Dios nos dé una palabra. ¿Sabe? Hay algo más grande después de esa palabra que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. Porque después que Abraham, Dios le da la palabra, lo marca, y Abraham pasa ciertas dificultades. Tuvo una mujer que no era su esposa, tuvo un hijo que no era el de la promesa. Ahora, Abraham le falla a Dios, Abraham miente, escúcheme bien, pero como estaba establecido el pacto, el sello tenía que cumplirse. Pero cuando Dios le entrega a su hijo Isaac, Abraham estaba alegre, su primogénito, su primer prole, alabado sea la gloria de Dios. Luego el hombre está alegre, porque ¿quién no se alegra cuando Dios cumple una promesa? ¿Verdad que sí? Nos alegramos. Bueno, y allí, ¿sabe? Y cuando Abraham le enseñaba las leyes a Isaac, su corazón se estaba desviando de Dios. Y le dijo Dios, Abraham, te he dado tu hijo, ese es de la promesa, pero tu corazón me pertenece a mí. Así es, Señor. Entonces tu corazón, mi espíritu, mi alma le pertenece a Dios. Amén. No hay nada en este mundo que pueda saciar y llenar tu vida la gloria de Dios. Amén. La presencia de Dios. Escuche. Entonces, Dios marca a Abraham. Y después que Abraham tiene su promesa, su bendición, ¿sabe qué pasa? Dios le dice, ahora yo quiero que tú sacrifiques a Isaac. No puede ser. Tú me lo estás dando. Estoy anciano. Pasé dificultades. Ahora tú dices que me lo entregue. Sí, entrégamelo. Ahí era, en el monte Moriah, donde Abraham se iba a ser el padre de la fe. Donde iba a trascender la historia.
Y Abraham sacrifica a Isaac. ¿Le dolió, sí o no? Sí. Mi pregunta, pastor, ¿me regalaría ese niño para llevármelo para Venezuela? Pastor, dirá, tiene que llevarme a mí también. Porque amamos a los hijos, ¿sí o no? Y Abraham como padre le dolió. ¿Entiende? Y sabe que, hermano, mire la revelación. Sabe que a Dios le duele en el corazón cuando usted no sacrifica lo que Él le pide. Así es, Señor. A Dios le duele en el corazón cuando Dios quiere bendecirte, llevarte a otro nivel, honrarte, y Dios te dice, entrégame esa situación. Entrégame lo que estás viviendo, entrégame tus imperfecciones. No puedo, porque yo creo, ¿sabe qué pasa? Muchos le da miedo, le da temor, porque le dan miedo, muchas personas le dan miedo al éxito, a los cambios, porque están acostumbrados a vivir a cierto entorno y allí nada más, y le da miedo cambiar su manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Número uno, para ver éxito en la vida cristiana, tenemos que tener un cambio de mentalidad. Porque Dios trabaja con los cambios. Todos los hombres y mujeres que fueron motivo de gloria, fueron hombres que le creyeron a Dios, pero tuvieron que tener una mente renovada, una mente cambiada. Número uno, un cambio de mente. Diga conmigo, cambio de mente. De mentalidad. Dos, saber hablar, saber pronunciar. Muchas personas hablan mal, están viendo lo malo, siempre están viendo lo negativo, hablando negativo. ¿Sabe, mi amado? Alguien dijo, bueno, las palabras se las lleva el viento. Las palabras no se las lleva el viento. Lo que usted habla, lo que yo hablo, lo que yo hablo en el presente va a dañar mi futuro. Amén. Por eso Dios es necesario que el presente lo prepare. Si usted no prepara con buenas palabras su presente, con buen pensamiento su presente, su futuro va a ser incierto, va a tener problemas. Cuando una persona dice, ¿sabes qué? Él nunca va a cambiar. Esa es su mentalidad. Hay personas que Dios le dice, monta un negocio y quizás tienen poco dinero y dice, y lo primero, no han montado el negocio y dice, ¿y si me va mal? Y no lo han montado, ya está diciendo que le va mal. ¿Por qué? Porque hay temor, hay duda, no hay un cambio de renovación. Pero un hombre, una mujer, cuando entra en un cambio de renovación, lo primero es que su mente, su espíritu, su alma se llena de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mire, la palabra de Dios hace que las cosas sucedan. Isaías 55, versículos 8 y 9, por favor. Vamos a ver qué dice Isaías. Isaías 55, 8 y 9. ¿Lo tienen? Escucha lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dijo quién? Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. ¿Y qué más dice? Y mis pensamientos más que vuestros. Mire para acá. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Diga conmigo, el pensamiento de Dios. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque Dios es grande. Los pensamientos de Dios son grandes. Y este año 2018, Dios quiere darte las cosas grandes. ¿Me entiendes? Entonces, mis pensamientos, cuando Él dice mis pensamientos, eso quiere decir de que yo tengo que estar en la vid, que es Jesús. O sea, yo tengo que pensar, hablar el lenguaje de Dios, pensar el lenguaje de Dios, conforme ¿qué? A la palabra. Amén. Entonces, cuando yo hablo la palabra,
y pienso conforme a la palabra en medio de una generación, de un mundo pecaminoso, de un entorno que es diferente al diseño de Dios. Y yo digo, aquí mucha gente puede decir, aquí estamos viviendo así. No, ustedes están viviendo así, pero no es lo que la palabra dice. Una cosa es lo que el ser humano puede decir, el sistema puede decir, pero otra cosa es lo que Dios dice. ¿Y qué está hablando Dios? ¿Qué dice Dios de esta iglesia, de ustedes como familia? Que este año las cosas grandes que Él tiene diseñadas para ustedes, ustedes van a ver la gloria de Dios, van a ver los proyectos de Dios, van a ver los diseños de Dios, que todo el Señor ha venido trabajando sobre tu vida. El Señor te ha venido preparando para entregarte los tesoros escondidos, para entregarte, aleluya, lo que Él tiene preparado desde antemano y llevarte a un nivel de gloria. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Pero hay que cambiar. Entonces sigo con el águila. Y después que el águila se quita las plumas, dura un proceso de 150 días. Escuchen. Y después de 150 días, cuando le sale el plumaje nuevo, despega. Para vivir 30 años más de vida. Aleluya. Y cuando usted y yo nos renovamos, ¿sabe qué hace Dios? Viene la revelación, viene unción fresca. Dios no puede echar vino nuevo en odre viejo. Amén. Porque se fermenta y se rompe, se pierde el vino. Y cuando hablo de odres viejos, no estoy hablando de la edad de la persona. Dios no tiene que ver con edades. Cuando estoy hablando de los odres, estoy hablando del pensamiento, de la manera de pensar. ¿Cuántos son religiosos acá? Levanten la mano. Las personas que me están viendo, ¿cuántas personas religiosas me están viendo? ¿Qué es una persona religiosa? Bueno, una persona religiosa no quiere decir que es un idólatra. Una persona religiosa no quiere decir que yo le prendo una vela y adore. Eso es idolatría. ¿Qué es una persona religiosa? Usted dirá, hermano, enséñanos qué es una persona religiosa. Una persona religiosa aún puede estar dentro de la congregación. Somos aquellas personas que de repente Dios viene a traerte una palabra fresca del corazón de Dios, una revelación, y usted no acepta la revelación de Dios. Porque tenemos ciertas estructuras en nuestra vida que creemos, aún como dice la gente, mi padre me enseñó esto, así soy católico y así muero. No, Dios no tiene que ver con eso. La revelación te lleva a un nivel de gloria mayor. Te cambia. Cambios. Escúchame bien. Entonces, escúchame bien. Cuando el águila sale, dura 30 años más de vida. Porque hay cambios. Y los cambios te traen la unción fresca, la revelación. Escuche. Cambio. ¿Cuántos quieren las cosas grandes de Dios? Bueno, dígale conmigo, necesitamos renovarnos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Mire, no hay nada. Yo a veces no hablo mucho. Yo soy una persona, y lo digo acá, que una vez un hermano me dijo, hermano, pero usted no habla. Yo, hermano, yo hablo, pero yo tengo que responder la palabra de Dios, porque mis palabras tienen poder. Amén. La Biblia dice que en el poder de la vida está ¿dónde? En la lengua. Y hay personas que hablan hasta por los codos, son un radio prendido. Y tienes que tener cuidado, porque tus palabras tienen poder. Amén. ¿Entiendes? Yo como predicador soy muy celoso en esto, por eso siempre cuando voy a una parte me gusta estar a solas. Porque la unción, la presencia de Dios se puede perder. La unción es fácil de perder, pero dura de obtener. Porque es un precio que hay que pagar. Escuche, entonces, cambio de renovación. Ahora, ¿por qué yo le hice la pregunta de diagnóstico contra quién nosotros estamos peleando? Y ustedes me dieron su opinión, pero vamos a lo que la Biblia dice. ¿Sabía usted que hace más de 2000 años Cristo derrotó a los principados, a las potestades? Dice que los exhibió públicamente
triunfando en la cruz del Calvario. Aleluya. Satanás nunca entendió la revelación de Dios. Si Satanás hubiera entendido de que la muerte de Cristo era para la resurrección, para restaurar todas las familias, todo el ser humano, cuida a Cristo y no lo mata. Pero él mató a Cristo porque él pensaba que matando a Cristo en la cruz del Calvario iba a ser el fin de Cristo. Pero él no sabía que la muerte de Cristo era la resurrección, para que el velo se rajara y nosotros tuviéramos acceso libre hacia el trono de la gracia. Y dice que después que Cristo murió, fue llevado al sepulcro, luego resucitó al tercer día. Y Satanás estaba con los demonios allí haciendo una fiesta, celebrando la muerte de Cristo. Y de repente llegó Cristo tocando la puerta. ¿Quién es? Ahí estaba el demonio del portero. Ah, ya está. ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero quién? ¡Cristo! Y cuando llegó el resplandor de la gloria, ¿sabe qué hizo Cristo? Le quitó a Satanás las llaves, la autoridad que le había quitado a nuestros primeros padres en el principio. Amén. Le arrancó las llaves de la autoridad y se le entregó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No son estas cuatro paredes. Usted es la iglesia. Amén. Usted es el hombre, la mujer que Dios le ha dado poder, le ha dado autoridad sobre escorpiones, sobre huestes espirituales de maldad, sobre todas cosas. No dañarán, dice el Señor. Escuchen, porque yo quiero que hoy le vamos a quitar la careta al diablo. Amén. Ya basta de tanta ignorancia. ¿Sabe cuál es el peor pecado de la iglesia? ¿Quieren que se lo diga? Número uno, desconocer. El desconocer los principios de Dios. Uno, desconocen por la ignorancia. La ignorancia nos lleva, la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Desconocer, escúcheme bien. Por eso que usted y yo tenemos que abrir la mente a la presencia de Dios. Todo lo que está para vencer en nuestra vida está aquí. Si usted dice este año, aleluya, muchas personas están en este año y todavía están pensando lo que pasó en el 2017. Pensando en el fracaso. No, estamos en un tiempo nuevo. Aleluya, Dios hace todas las cosas nuevas. Este año usted le va a ir bien. Este año todas las cosas le va a salir bien. Pero todo depende de mi actitud, de cambios. Cambios. Dios necesita cambios. Cambios en nuestra vida. Cuando cambiamos nuestra vida, nuestra mente, cambio mi manera de pensar. Entonces cuando Dios cambia mi vida, yo me paro en la mañana y le digo a mi esposa: ¿sabes qué, mi amor? Hoy es el día que amaneciste más hermosa que todos los días. Voy a hacerte el desayuno. Voy a prepararte el café, el té como te gusta. Y usted va a decir: ay, ¿este qué le dio? Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Dios está cambiando ese hombre. Entonces, Dios viene a traer cambio. Cambia nuestra mente, cambia de carácter. Ese carácter, todos nacemos con un mal carácter, pero el Espíritu Santo educa nuestro carácter. Yo era un hombre violento, fuerte. Y cuando el carácter no está educado, alguien nos habla, entonces de donde viene la explosión. Calmate. ¿Sí? Entonces, cambios en todas las áreas. Escuchen. ¿Por qué Dios quiere, para Dios darnos las cosas grandes que Él tiene preparadas? Número uno, la presencia. Voy con lo espiritual primero. La presencia, la unción, tiene que ver intimidad. Anote, intimidad con Él. Preparación, intimidad. En la intimidad, Dios viene a traerme renovación. Dios viene a traerme cambios. Cambios. ¿Qué pasa cuando llega el mes de diciembre, por ejemplo? Todo el mundo cambia, ¿sí o no? Pintan la casa, pintan el carro, cambian los corotos, en la cocina está vieja, el juego de cuarto lo cambian, todo, uno cambia las esposas. Usted no lo hace porque usted es hijo de Dios. Y Dios lo que hace es que va mal a las esposas. Cambios. Pero al pasar diciembre la gente queda igual.
con las mismas enfermedades, los mismos ataques, los mismos problemas, las mismas deudas. ¿Por qué? Se renovaron materialmente, pero no espiritualmente. Entonces, el cambio de Dios es espiritualmente, primeramente. Y lo demás viene por añadidura. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Cambio. Eso quiere decir, para que haya cambio en mi vida y en tu vida y en tu familia, que tú tienes que pensar y moverte bajo el pensamiento grande de Dios. Lo dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Lo hemos leído. ¿Por qué? Porque nosotros, la divina naturaleza pecaminosa, venimos de un mundo pecaminoso. Un mundo donde nuestra mente está corrompida. Nuestro espíritu, pero a través de Cristo, cuando aceptamos a Cristo, Cristo nos limpió de todo pecado. Y dice la Biblia que la obra que Cristo comenzó en nosotros, Él la va perfeccionando hasta el día de su venida. Entonces, lo que no podemos entender, mira, Jesús le dijo a Pedro, le dijo, Pedro, cosas que ahorita tú no entiendes, más adelante las vas a entender. ¿Por qué? Porque Pedro iba caminando, era un niño todavía. Mire, usted y yo no hemos llegado. A ver, ¿cuánto tiene la mente de Cristo acá? No tenemos la mente de Cristo, estamos en el proceso. Si nosotros tuviéramos la mente de Cristo por totalmente, ¿qué cosas nos sucedieran? Estamos en el proceso. Amén. Imagínense, algo tiene que pasar. Entonces, cuando yo dejo que mi mente se abra a la revelación, y una persona religiosa es aquella persona que no acepta cuando Dios viene a hablarle bajo una palabra revelada. ¿Aló? Amén. Yo no puedo decir, bueno, yo me las sé todas. No, Dios puede usar un niño para hablarme. Amén. Dios puede agarrarme a mí, sentarme ahí, usar ese niño y hablar a través de ese niño. Yo tengo que escucharlo. Porque es Dios que está hablando a través de ese niño. Entonces yo no puedo creérmela toda. Tenemos que ser humildes como niños en el área espiritual, astutos como la serpiente y mansos como la paloma. ¿Me entienden? Ok. Para Dios entregarnos las cosas grandes, los tesoros escondidos. Por eso que muchos no entienden. Muchos dicen, pastor, no entiendo. Mire, a Dios no es cuestión de entenderle. A Dios es cuestión de obedecerle. Jamás usted va a entender a Dios. Jamás. Algunas cosas por ahí, pero jamás usted va a entender. Mire, lo de Dios es tan profundo. La revelación de Dios, aún después de esta muerte, de aquí de este mundo que partamos, vamos a seguir aprendiendo de Dios en la eternidad. Porque una revelación te lleva a otra revelación. Vamos a buscarnos en las Escrituras. Efesios capítulo 1. Abra su Biblia. Ya casi. Después de la renovación, que un hombre y una mujer renueva su mente bajo el proceso de Dios, te puede ser doloroso. Pero es entonces donde Dios viene a galardonarte. Vienen los favores de Dios sobre nuestra vida, sobre tu vida. Efesios capítulo 1. ¿Lo tienen? Mire, Efesios capítulo 1 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra ¿qué? De vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, escuche, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, número 1, o de espíritu de ¿qué? Sabiduría. Escuche esto. Después de la renovación, vienen los grandes favores de Dios, los galardones. ¿Cuál es? Sabiduría. ¿Qué más dice? Revelación. ¿Qué más dice? En el conocimiento. Vamos a detenernos ahí. Mire, después que somos renovados en el espíritu, después que empezamos a tener cambios, ¿sabe qué va a desatar Dios sobre tu vida y sobre tu familia? Sabiduría. Y la sabiduría hace la riqueza. La riqueza no hace la sabiduría. ¿Qué fue lo que Salomón pidió? Sabiduría. Ahora mi pregunta,
Este mundo está lleno de sabiduría, ¿sí o no? ¿Pero qué sabiduría? Sabiduría humana, animal. Pero la sabiduría que viene de Dios, escúcheme bien, es una sabiduría sana. Es una sabiduría para ordenarte y llevarte a un nivel de gloria. Para llevarte a los diseños proféticos a los que Dios ha preparado de antemano, para llevarte a una su pesada gloria y llevarte a los diseños, a los proyectos, y todo te salga bien. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Ahora mi pregunta, ¿necesitamos este año nosotros sabiduría, sí o no? Claro que sí. Cada día oro para que Dios, Pablo, mire, escuche esto. Hay gente que ora y no sabe lo que ora. Hay que orar con sabiduría. En el libro de los Efesios, la iglesia estaba pasando por ciertas circunstancias. Y Pablo, si donde hemos leído, no oraba por el problema de ellos. ¿Por qué oraba Pablo? Pablo oraba para que los ojos del entendimiento a la iglesia le fueran abiertos. Porque yo puedo orar por sus problemas. Usted puede venir y decir, pastor, ore por el problema, vamos a orar. Pero ¿sabes qué? Si usted no cambia su manera de pensar, si usted no cambia el entendimiento, usted va a seguir igual. Entonces yo voy a pasar el tiempo orando por usted y usted no cambia. ¿Me entiendes? Entonces Pablo oraba para que los ojos de la iglesia le fueran abiertos. Porque cuando el entendimiento, porque el ser humano, mire, la Biblia dice que el Dios de este siglo le ha enceguezado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Me entienden? Entonces por eso es que hay problema. Y aún dentro de las congregaciones hay gente que todavía no le ha sido revelado. Ellos no han abierto el entendimiento para que la luz del Evangelio, como esta bombilla que hizo Thomas Alva Edison, la electricidad, nos dé luz. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué oraba Pablo? Para que los ojos del entendimiento le fueran abiertos. Porque el problema está en el entendimiento. Entonces, número uno, cuando viene la renovación en nuestra vida, Dios viene a traerte sabiduría. ¿Qué más dice de sabiduría? Revelación. Ahora la pregunta es, ¿qué es revelación? Esa es la pregunta. Hermano, ¿qué es revelación? Revelación es conocer al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros no conocemos, escúchame bien, a veces se habla desde aquí, muchas cosas, hermano, se habla de todo se habla, pero menos se habla, al ser más importante, es el Espíritu Santo de Dios. Poco se habla del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo no conocemos al Espíritu Santo, caemos en el fanatismo, en el legalismo. Y el Espíritu Santo no es fanatismo, no es legalismo. El Espíritu Santo es revelación. Te trae cambios. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué la persona? ¿Por qué no tratamos al Espíritu Santo como una persona? Porque no lo vemos. Y el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene intelecto, emociones. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo, ¿por qué se contrista el Espíritu Santo? Por nuestras actitudes. Escuche. Entonces, revelación, escuche esto. ¿Sabe por qué Satanás, los demonios te odian? ¿Por qué? ¿Sabe que no le he dado a Satanás? Satanás sabe muy bien, porque él conoce la Biblia mejor que usted y mejor que yo. Él estaba en el cielo cuando era la primera mano de Dios, y cuando fue desechado, que engañó la tercera parte de los ángeles y se vino. Y él sabe que no le he dado revelado a Satanás, que ahora le he dado a usted, aunque somos carne, pero le he dado a usted. Mire la gloria, la magnitud de Dios, que Dios agarra el hombre de pecado y lo transforma en hombre de Dios. Agarra a la mujer de pecado y la transforma en mujer de Dios para su gloria. Escuche, mire esto. Los testigos de Jehová hablan la Biblia, ¿sí o no? Predican la palabra. Los mormones usan la Biblia.
Hay muchas religiones que han salido en el mundo. Los brujos usan la Biblia, la palabra, porque Satanás conoce la palabra. Pero escúcheme bien, una cosa es conocer la palabra y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Son dos cosas diferentes. Esta palabra, sin el funcionamiento del Espíritu Santo, no tiene vida. Aleluya, Señor. Amén. Porque en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y Dios estaba con él. La palabra, pero bajo la revelación. Escuche. ¿Sabe que no le he dado a esa persona que a usted a mí no es dado? Por eso que él nunca entendió la revelación. Por eso revelación significa niveles espirituales en nuestra vida. Escuche. Cuando la palabra se habla sin la revelación de Dios, no hay vida. La palabra tiene que hablarse bajo número 1, la revelación de Dios, el neuma y el loga. Revelación. Escuche. Revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es lo que está oculto del Padre. Revelación es lo que está oculto del Padre. Pero el Espíritu Santo es el que escudriña lo más secreto del Padre. El Espíritu Santo es el que te escudriña lo más oculto para revelárselo a sus hijos y a sus hijas. De repente usted lee un pasaje de la Biblia, tiene años, y de repente se sentó una madrugada, una noche, Dios lo levantó, leyó la Biblia y de repente le vino la revelación. ¡Oh! Tantos años leyendo esta Biblia. ¡Wow! ¡Qué palabra! Porque llega la conexión divina de Dios sobre la revelación. ¿Está entendiendo? Escuchen. Revelación. La revelación.